En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. El cuarto era angosto, bajo de techo y triste de luz. Negreaban aparte las paredes, que habían sido blancas, y un espeso tapiz de roña, empedernida casi, cubría las carcomidas tablas del suelo. Contenía una mesa de pino, un derrengado sillón de baqueta y 3 sillas desvencijadas, un crucifijo con un ramo de laurel seco, 2 estampas de la Pasión y un rosario de Jerusalén en las paredes, un tintero de cuerno con pluma de ave, un viejo breviario muy recosido, una carpetilla de badana negra, un calendario y una palmatoria de hoja de lata encima de la mesa, y por último un paraguas de mahón azul con corva empuñadura de asta en uno de los rincones más oscuros. El cuarto tenía también una alcoba, en cuyo fondo, y por los resquicios que dejaba abierto una cortinilla de indiana que no alcanzaba a tapar la menguada puerta, se entreveía una pobre cama y sobre ella un manteo y un sombrero de teja. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, las líneas que acabo de leer pertenecen al comienzo de la obra Sotileza, novela publicada por vez primera en Madrid en 1885 y escrita por José María de Pereda, autor de célebres novelas de costumbre y miembro de la Real Academia de la Lengua. Sotileza, localismo santanderino por sutileza, responde al apodo de la huérfana Silda Mules, recogida en su niñez por un humilde matrimonio de pescadores. Esta muchacha, de carácter soñador, enamora a Andrés, hijo de un prestigioso capitán de navío, pero ambos se verán obligados a renunciar al amor cuando se imponga la triste realidad de las conveniencias sociales. Andrés se acabará casando con una muchacha de su clase y Casilda con un humilde pescador, Cleto. La novela está plagada de referencias locales a un Santander ya desaparecido e intenta conservar un vocabulario marinero en buena parte perdido. Especialmente interesante resulta su reflejo del mundo de los conocidos como raqueros, niños y niñas prácticamente sin familia, muchos de ellos huérfanos de pescadores que rondaban por el puerto de Santander. A lo largo de esta novela van creciendo y madurando un grupo de ellos, formado por Muergo, Tolete, Surbia, Sula, Cole, Guarín o la propia Silda. A estos raqueros, nombre que podría traducirse como raterillos, les dedicó el artista José Cobo Calderón en 1999 su conjunto escultórico en bronce en la bahía de Santander, que representa a unos pilluelos sentados en el muelle representando distintas acciones. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 60. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Y es que el pasado 6 de febrero se cumplieron 191 años del nacimiento en Polanco, Cantabria, de José María de Pereda y Sánchez Porrúa, quien fallecería en Santander el 1 de marzo de 1906. Este autor constituye, junto a Juan Valera, Benito Pérez Galdós, Leopoldo Ala y Emilia Pardo Bazán, entre otros, el importante grupo de escritores realistas que recuperaría nuestra mejor tradición narrativa y llevaría la novela española a uno de los mejores momentos de su historia en la segunda mitad del siglo XIX. Es para mí un placer presentaros al primer invitado de esta tarde en La Estantería, el escritor José Rodríguez Infante, natural de Paimogo, bella localidad del Andévalo onubense, pero afincado en Sevilla desde hace ya bastantes años,
Y es que el próximo 23 de febrero, viernes, a las 7:30 de la tarde, nuestro querido amigo José presentará su nuevo libro La casa deshabitada en el Palacio de la Sirena de nuestra ciudad. Se trata de su tercera novela, si bien también de su 11ª obra publicada en papel. José, amante de la naturaleza y hombre comprometido con la sociedad y la vida, también nos acompañó en su momento para hablarnos de cada una de las dos obras inmediatamente anteriores a esta, dos libros de relatos que formaban toda una saga. Eran Bajo la luz de mi plaza, primavera-verano de 2021, y Bajo la luz de mi plaza, otoño-invierno de 2023. Hoy vuelve al programa para hablarnos de esta su última obra, como hemos dicho, La casa deshabitada, novela que narra la azarosa vida de un aspirante a escritor y por donde desfila un notable elenco de autores españoles de marcada influencia en la narrativa rural, en un equilibrio entre ficción y realidad que de seguro disfrutaréis. José, bienvenido una vez más a esta que es tu casa. Muchas gracias, amigo, por acompañarnos esta tarde. Un saludo a todos los oyentes de la estantería. Les voy a hablar de un libro, de una novela, que se llama La casa deshabitada y que se ha publicado en Amazon y está pues muy calentita, recién salida del horno. Esta novela pues la concebí ya hace algunos cuantos años, pero bueno, toda obra requiere un tiempo de estancia en un lugar de reposo y hasta que le llega el momento de ser publicada. Esta sería la tercera novela que he publicado, aunque tengo otros escritos tanto en prosa como en poesía. Tengo varios libros ya publicados. En concreto esta es la tercera novela, pero formaría en mi currículum pues ya el 11º libro que saco en papel. ¿De qué va la novela? Bueno, pues la novela va sobre algo que se los voy a resumir en una pequeña sinopsis y que dice que narra la azarosa vida de un aspirante a escritor. Con motivo de un congreso de escritores, pues tiene lugar en un apartado rincón de la geografía española el encuentro de dos personas predestinadas a vivir momentos inolvidables, aunque el destino les tenía reservado algo con lo que no contaban. Un gran elenco de escritores españoles y su influencia en la narrativa rural desfilan por las páginas de este libro, en un equilibrio entre ficción y realidad que debe convertirlo en algo atractivo para el lector, o al menos eso es lo que yo espero, y esa ha sido mi idea desde el momento en que comencé a concebir esta obra y a poderla sacar a la luz pública. La doctora Magdalena Sánchez González ha tenido el honor de hacerme un prólogo para este libro, que yo se los quiero leer para que también, bueno, pues tengan un poco más de idea de quién es la persona que les está hablando y la persona pues que ha llevado a cabo la escritura de esta novela, ¿no? Ella dice: la vida nos proporciona circunstancias en las que se nos pone muy difícil hablar sobre diferentes personas. Este es mi caso. Sin planificación alguna en mi trayecto, tuve la oportunidad muy grata e interesante de leer la obra, tanto en verso como en prosa, del distinguido escritor paimoguero don José Rodríguez Infante, de quien debo decir, y sin temor a equívoco, que su expresión poética y como novelista pasan las barreras de lo extrañamente hermoso. Debo concretar en su magnífica obra dentro de la novela La casa deshabitada, nombre muy sugestivo e interesante en la que se mueven sus personajes en páginas y capítulos que demuestran la intención de entrar y encontrar el interés del lector, como lo hacen los buenos escritores
que marcan su paso por las letras españolas. La casa deshabitada es una novela en la que los personajes, tanto los grandes de la literatura como los del pueblo, se mueven por diferentes escenarios, dando lugar a quien lee esta obra a concentrar su atención para no perder de vista la acción y los hechos que en ella se relatan. Diría que Rodríguez Infante, dentro de sus grandes y muy notorias cualidades de escritor, demuestra la precisión y exquisitez en el manejo del idioma. Además, quiso rendir homenaje a distinguidos escritores como Ignacio Aldecoa, Camilo José Cela, Miguel Delibes, José Luis San Pedro o Miguel de Unamuno, que dejaron perenne huella en las letras españolas. Personalmente, la obra, aparte de estar muy bien elaborada, nos deja ver en sus páginas las costumbres y la expresión propia de un pueblo andaluz. Bien, pues eso es lo que la doctora Magdalena Sánchez González pues ha escrito en el prólogo de esta novela, con lo cual pues ya se pueden hacer una idea un poco más concreta, un poco más concisa sobre quién es el personaje que les está hablando, el personaje que ha escrito esta novela y, en fin, ahí queda dicho lo que ella ha querido plasmar luego de haber leído la novela. Yo les quiero también leer una página, o un par de páginas, de cómo se inicia esta novela, pues para que se hagan una idea de cuál es el tono, ¿no? Cuál es el tono en el cual se va desarrollando. Toda ella, el capitulaje que la concreta, los capítulos que la conforman, que llegan hasta 20, pues me van precedidos de una frase, van precedidos, en lugar de poner el típico capítulo primero, capítulo segundo, pues bueno, van precedidos de alguna frase de escritores en los cuales pues han significado algo para mí a lo largo de la concesión de esta propia novela, aparte de que ya los conociera por algún u otro motivo, ¿no? Pero ya digo, son especies de citas o formas de comenzar el capítulo. El primer capítulo pues comienza con una cita de Antonio Muñoz Molina, el escritor jiennense, que dice: se va toda la vida en aprender a escribir. Yo pues comparto esa idea, puesto que yo creo que todos los escritores somos un poco aprendices toda nuestra vida. Por muy redonda que nos parezca que nos ha salido una obra, seguro que alguna estridencia siempre hay. Y por lo tanto hay que aprender a superarla y aprender a limarla y aprender pues para la siguiente, el siguiente momento en el que toque volver a presentar otra obra, ¿no? Entonces, así es como, con esa cita es con lo que se abre el capítulo primero y comienza de esta manera. Conocí a Medardo a través de internet. A pesar de que los dos teníamos relación con Albarrasa, el lugar donde se desarrollaron los trágicos acontecimientos que me dispongo a contar. Pero las circunstancias personales de cada uno y también la diferencia de edad, por qué no decirlo, hicieron que de su estancia por mi cuna de nacimiento tuviese él más noción que yo mismo. Supongo que me vería como una persona extraña que tan solo aparece por el pueblo en el verano, las Navidades o la Semana Santa, y no siempre a tiempo completo, ya que mi familia tenía tendencia a desplazarse a la playa cada vez que el tiempo lo permitía. Y esto, no me duelen prendas al reconocerlo, estaba al alcance de muy pocos en la localidad, en la que el sustento diario dependía de las horas de trabajo que se echaban mientras alumbrase el sol. Aún así, a mí me gustaba relacionarme con mis paisanos y los puntos de encuentro giraban en torno a la plaza en la que jugaba la chavalería, mientras que los adultos se partían en torno a una copa de vino
y una charla animada sobre las 1001 peripecias que a cada cual se le ocurre, sobre todo cuando van pasando los años y cada vez nos vemos menos. Sé, porque él me lo ha contado, que hubo una ocasión en la que participé en una obra de teatro que una tía mía, muy dada a los entremeses de los hermanos Álvarez Quintero, había montado para deleite de la gente del lugar, poco propensa a moverse de los límites del término municipal. Parece ser que Medardo tenía algún pequeño papel. A la sazón contaría con 10 u 11 años, y a mí me correspondía hacer de persona mayor o de galán, que para el caso es lo mismo. Lo cierto es que el muchacho quedó prendado de mi interpretación y a partir de ahí me convertí en su ídolo. Y para que todo quede reflejado, en esos días terminó mi carrera artística, puesto que aquello fue para seguirle el juego a mi tía que andaba algo falto de gente de la capital, alguien que al pronunciar la frase correspondiente le diese la entonación necesaria para que desde la primera fila del teatro hasta la última entendiesen lo que estaba diciendo. El resto de personajes, con fijarse en sus gestos y montarse de risa por el aspecto que presentaban, con aquellos cabellos teñidos de blanco o las voces altisonantes a las que se veían obligados a demanda del respetable, ya tenían bastante. Se trataba de pasar un buen rato, al tiempo que se colaboraba con la comisión encargada de los festejos verbeneros de la próxima temporada. En este ambiente festivo era harto complicado que yo me fijara en un chaval que estaba en el reparto, pero al que no volvería a ver hasta pasado un largo periodo de tiempo, y siempre con la premisa de que era él quien estaba más pendiente de mí que al revés. La influencia de Internet ha sido pues decisiva en nuestras vidas, ya que a mí me comenzaron a sacar por uno y otro portal según aparecían mis libros en el mercado, y de alguna manera me entretenía en contestar algunos correos, sobre todo de la gente que mantenía su insistencia en preguntarme con afán de aprendizaje. Y en eso destacaba Medardo, al que descubrí con mucho interés por la narrativa, e incluso se apuntó a algún curso online que impartí en su momento. Es cierto que las cosas pasan porque tienen que pasar, o tal vez es que no puede ser de otra manera. Sea como sea, surgió Albarrasa, y ahí fue cuando comencé por interesarme más en serio por esa persona que estaba siempre ahí, que leía mis libros, que me hacía comentarios de muy buen gusto y al que intuía con una vocación palpable por la letra impresa. Le aconsejé algunos títulos para su formación e incluso le prometí firmarle alguno de mis ejemplares cuando tuviésemos ocasión de conocernos en persona. Las circunstancias, como es lógico, también nos llevaron por caminos distintos y ha sido la pequeña pantalla del PC quien mejor nos ha relacionado. Eran los tiempos que corrían y en este caso era él quien me llevaba ventaja. Yo seguía sus instrucciones y de esa manera conseguíamos mantener una correspondencia fluida. Bien, pues este es el comienzo de la obra. Y ya, pues como han podido escuchar, pues aparece un narrador. La obra está escrita en primera persona y menciona a unos protagonistas que se llama Medardo. Aún falta por aparecer pues otra tercera persona, que son las tres patas de este banco que conforman la casa deshabitada y como es lógico pues aparece un poco más adelante en el desarrollo de la obra. En fin, espero que con todos estos detalles que les he dado pues consideren que es de su interés y se atrevan a leerla, y no solamente eso, sino que además me puedan hacer comentarios que son de los que yo creo que nos alimentamos los escritores, o al menos los escritores que no tenemos esas otras grandes posibilidades que ofrecen los medios. Entonces,
pues siempre, si alguien se lee el libro, si alguien hace comentarios, eso desde luego sirve muchísimo para las futuras creaciones que vayan surgiendo. El libro, puedo decir que tiene 391 páginas y bueno, el formato, si conocen los libros de Amazon, pues es en formato Amazon. No tiene otra mayor, creo que es una buena edición y se lee bien, creo que se lee bien, que no tiene tampoco, aunque hay saltos, pero no, creo que son bastante comprensibles porque incluso cambia la letra, la forma de la letra para que no haya problemas de comprensión cuando se está en el presente, cuando se ha retrocedido y por lo demás, pues ya digo, creo que es una obra entretenida que siempre yo procuro que todo lo que escribo, lo que hago, pues tenga un trasfondo y espero haberlo logrado, que sea atractiva, que instruya y que en su recorrido, ya sea el que sea, puesto que ahí ya no puedo yo hacer nada, pues tenga la mejor de las fortunas. Pues nada más, es cuanto les tenía que contar, agradecidos por haberme escuchado y me tienen a su disposición. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, continuaremos esta semana refiriéndonos a algunos términos de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Empezaremos esta tarde por la palabra muermo. Este término, muermo, procede de la evolución patrimonial del latín morbus morbi, sustantivo de la segunda declinación masculina, y que se traduce como enfermedad. Voz en la que a partir del acusativo morbum se produjo una asimilación a distancia de la B a la M, ambas labiales, así como la habitual distongación de la O breve en UE que se ve en numerosas palabras del español, como puede ser muerte proveniente de mortem. De morbus tenemos también derivados cultos como morboso, mórbido y morbilidad, haciendo referencia a aquello que resulta enfermizo. Lo cierto es que con muermo se hacía específicamente referencia a una enfermedad infecciosa que padecían algunos equinos, caballo, mula, burro, y que les afectaba la vía respiratoria, provocándole goteo nasal, tos catarral, irritación de la faringe, inflamación de los ganglios y fiebre alta, acompañado todo ello con un gran abatimiento y pérdida de apetito. Son estos últimos síntomas los que convirtieron al término con el que se referían a la enfermedad del muermo en la palabra con la que se señala a una persona o cosa aburrida, apática o tediosa. En segundo lugar, comentaremos la palabra esquimal. Genéricamente se aplica este nombre a un pueblo de raza mongólica que en pequeño grupo disperso habita la margen ártica de América del Norte, Groenlandia y Asia. Se denomina concretamente así a dos grupos étnicos relacionados: los Inuit, habitantes de la tundra ártica del norte de Alaska, Canadá y Groenlandia, y los Yupik, habitantes del sur de Alaska, que es de clima subártico, y de la península siberiana de Chukchi. Centrándonos en el término esquimal, en inglés esquimo y en francés esquimó, ha caído en desuso en Canadá, pues se considera despectivo y oficialmente solo se utiliza inuit, que significa el pueblo. En Groenlandia se usan ambos términos, pero buceando en el origen de esquimal, concretamente diremos que esa palabra deriva de esquimancic, que en el lenguaje de los indios Abnaki, Abenaki o algonquinos, que habitaron la región que hoy corresponde al sur de Quebec y el norte del estado de Maine de la Unión Americana,
se ha asumido tradicionalmente que significa comedor de carne cruda. Seguidamente trataremos del verbo esquilmar, por su parecido formal con el anterior, pero con quien no tiene en absoluto nada que ver. Según la RAE, la palabra esquilmar, agotar una fuente de riqueza, dejar un árbol sin ramas, etc., deriva de quima. Quima proviene del latín quima quimatis, con el significado de brote de planta, y este a su vez del griego quima quimatos, con el mismo significado. Así pues, quima aparece precedido por ex, un preverbio que significaría hacia afuera y también expresa la idea de retirar o quitar, y que cambia a es con s cuando está delante de c, como es el caso de escapar, escocer o escorzo. En cuarto lugar, hablaremos de la curiosa palabra caníbal. El término caníbal, con el que se designa genéricamente a los antropófagos o comedores de carne humana, es una derivación de cariba, del idioma taíno, dialecto de la etnia arawak, referido a una raza originaria de las Antillas. Estos indígenas, también llamados caribes, como el mar que baña estas islas, entraron en contacto con Colón durante el segundo viaje del descubridor en 1493. De espíritu belicoso, los caribes tenían la costumbre de devorar los cadáveres de sus enemigos en el mismo campo de batalla durante una ceremonia ritual, pues pensaban que los espíritus de naturaleza divina habitaban en las distintas partes del cuerpo. Para la etnia caribe, su propio nombre, significaría osado, audaz. Sin embargo, para los arawak significaba enemigo. Para los europeos ha pasado a significar sencillamente comedor de carne humana, antropófago. En quinto lugar, hablaremos de la palabra estropicio. Estropicio proviene ni más ni menos que de estropear, proveniente a su vez del italiano estropiare, maltratar o deteriorar, con el sufijo icio, que significa establecer una relación con algo, relativo a, y que vemos, por ejemplo, en beneficio o en maleficio. Estropiare vendría de una forma vulgar del latín extorpiare, a partir de la más clásica estorpescere, volver entumecido, paralizado e inoperante, formado a su vez a partir de torpere, estar paralizado, yerto, rígido o tieso, de donde vendrían entorpecer, torpor y tórpido. Y en sexto lugar, comentaremos algo de la palabra acribillar. Acribillar significa llenar algo con agujeros utilizando balazos, puñalada o picotazo. Sus componentes léxicos son el prefijo at, con el significado de hacia, la raíz cribrum y el sufijo ar, terminación usada para formar verbo. Queda explicado el significado de convertir algo en un tamiz, colador, ya que cribrum es sinónimo de estos objetos llenos de agujeros, así como del cedazo, utensilio que se emplea para separar materiales de diferente grosor, como es el caso de la harina del salvado. Otras palabras referidas a este uso son cernidera, cernedor o pascón. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. El cuento que nos trae hoy se titula Dos fotografías. Alguna vez, seguramente, os habréis quedado mirando más tiempo de lo normal una foto antigua, reflexionando quizá sobre la historia que pueda haber detrás, sobre las pasiones, el destino, la vida de sus protagonistas, sobre, en definitiva, el implacable paso del tiempo. El relato Dos fotografías
relacionado estrechamente con esto que digo, no os dejará en absoluto indiferentes. Dos fotografías. En 1921, Ludwig Wittgenstein escribió en la primera página de su Tractatus Logico-Philosophicus, dedicado a la memoria de mi amigo David H. Pinsent. Una mano insegura había anotado en el reverso de la primera fotografía una fecha: 10 de julio de 1912, tal vez 14. Posiblemente era la fecha en que había sido tomada. En la imagen podían distinguirse tres figuras: 2 hombres y un pony. Uno de los hombres iba sobre el animal y el otro marchaba delante, a 1 metro de distancia, agarrando una cuerda. Este último iba caminando y llevaba sobre la cabeza una boina o gorra amplia que le tapaba con su sombra los ojos, no la boca. El otro hombre, sobre el pony, miraba hacia el horizonte blanquecino. La fotografía fue tomada en Islandia, según indicaba la nota del reverso. La expresión del rostro de la cara del hombre joven que montaba el pony era de felicidad. Una leve sonrisa acompañaba una mirada perdida y no muy atenta sobre el horizonte cubierto de pastos. Sus hombros estaban relajados, sus piernas eran largas, pero no llegaban a rozar la tierra. Su mirada parecía querer abarcar el universo entero, parecía creer entenderlo, parecía estar unida a todo lugar sobre el que se aposentara. Las rocas del fondo, tal vez la llanura, el cielo o el aire frío y húmedo del atardecer. El pony, quizá una hembra, esto no puede apreciarse en esta vieja fotografía, mostraba una curva e hinchada panza que caía hacia la tierra y volvía hacia arriba, hacia el origen de unas patas fuertes y bien plantadas sobre la hierba. Su melena caía sobre el lado izquierdo de la imponente musculatura de su cuello. El otro joven, el que comandaba la marcha, muy delgado, fino incluso, esbelto, parecía caminar mirando al frente. Su boca abierta permite imaginar que bien iba hablando con su interlocutor acomodado. ¿Qué le estaría diciendo? ¿De qué estaría hablando? ¿O por qué? Tal vez le hablara de lo maravilloso del puro decir, del hecho de poder decir y de poder entender o ser entendido, o de la coloridad de los objetos. Milagroso desafío este de explicar el mundo con palabras. O bien cantara alguna tonada aprendida en otros tiempos, recreada ahora en estos páramos, inventada para la ocasión. Islandia, a principios del siglo XX, no debía ser mal lugar para la dicha. La segunda fotografía está igualmente fechada en su reverso, el 18 de mayo de 1918. En ella aparecen varias figuras. La principal es un hombre joven, erguido en medio de una sala, de un dormitorio. Lleva la boca cerrada y las manos anudadas ante su vientre. Sus piernas son largas y su mirada, que en otro tiempo hubiera parecido pretender el universo entero, ahora estaba concentrada en el rostro de otro hombre. Este segundo hombre yace acostado sobre un lecho. Una cinta envuelve su cabeza. Sus ojos cerrados no permiten entrever los sueños que contemplaría en otros días de más ajetreo, pasiones y vidas. Detrás del hombre erguido y de mirada triste, 3 individuos más, 2 hombres de oscuro y una mujer sentada y con las piernas cruzadas. Entre las 2 fotografías se esconde a ojos de todos una historia tal vez conocida solo por sus protagonistas y por nadie más. Una historia de amor o amistad, una aventura aérea, un accidente, una muerte absurda e inesperada que pondría fin a toda aventura posterior.
El hombre erguido parece preguntarse: ¿cómo reorganizar una vida a partir de un momento como este? ¿Cómo evitar el insomnio y volver a dormir en las noches frías y húmedas de esta Inglaterra muerta? ¿Cómo evitar la tristeza desde una vida rota? Una mano insegura y torpe había anotado en el reverso de la primera fotografía, tras la fecha de la misma, la pregunta que tal vez siempre quedará sin respuesta: ¿íbate tanto en tu aventura? ¿Qué querría indicar su autor con ella? ¿A quién le preguntaría? ¿Por qué? En el reverso de la segunda fotografía, la misma mano débil y vacilante había escrito: «Íbame tanto en mi aventura». ¿Quién exclamaría con tanto dolor? ¿Ante quién? ¿Por qué? ¿Cuál era esa aventura? Y sobre todo, ¿qué querría decir ese desesperado «íbame tanto»? El pasado 18 de enero tuve el privilegio de conducir la presentación en la sede de la Asociación Literaria Noche del Baratillo de Sevilla del libro Voces perdidas, voces olvidadas, publicado recientemente por Ediciones del Genal, así como de sus autores, María Isabel Castro Rivera y Roberto J. Martín, ambos naturales de Málaga. Este trabajo, serio y riguroso a la vez que delicioso y ameno, materialización de un proyecto coordinado por ambos, está llamado a ser obra de referencia para el estudio de numerosas mujeres escritoras de habla hispana, algunas de ellas desconocidas por desgracia hasta ahora para la mayoría del público lector. De su autor y autora diremos que juntos y por separado, aparte de realizar una incansable labor de promoción de la cultura en general y de la literatura en particular, gozan de un buen número de publicaciones e investigaciones a sus espaldas. Hoy he querido que nos acompañaran en el programa y nos hablaran de primera mano de esta obra, de esas voces perdidas y olvidadas, que gracias a ello en absoluto lo serán de aquí en adelante. Bienvenidos, Maribel y Roberto. Muchas gracias por estar con todos los amigos y amigas de la estantería esta tarde. Es un privilegio para nosotros escucharos y sentiros. Para el programa La Estantería en Radio Proverso, presentado y dirigido por Tomás Sánchez Rubio, soy Roberto J. Martín, vengo del mundo de la empresa privada y después de un largo parón en la literatura, vuelvo en el 2005 a retomar el mundo de la poesía y literatura en general. Creador de eventos literarios como Encuentro Poético de Álora, hablando de poesía en el Liceo de Málaga, o Voces Perdidas, Voces Olvidadas en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga. Buenas tardes. Soy Maribel Castro, agradecida a Tomás Sánchez Rubio por la invitación a este programa La Estantería en Radio Proverso y saludar a la audiencia. Como decía, soy Maribel, provengo de la sanidad pública, soy profesional de la sanidad, matrona. Ha sido al jubilarme cuando he retomado el tema de la literatura. El último trabajo que hemos realizado, digo hemos porque lo hemos hecho en común, somos los 15 autores y nosotros, Roberto y yo, somos los coordinadores, además de coautor. Comentar que este trabajo ha sido un trabajo de investigación complicado. Hemos recuperado 33 mujeres
todas ellas mujeres muy, muy olvidadas, escondidas o orilladas, como queramos decir. Y lo que pretendemos con este trabajo es que se conozca la labor de estas mujeres a lo largo de la historia. Consideramos que es un trabajo fundamental y obligado para visibilizarla y provocar cambios en el ámbito educativo hacia una mayor igualdad. Los libros de texto silencian o olvidan las creaciones de estas escritoras, aludiendo a que son un número muy reducido o si aparecen, suelen hacerlo con un tratado mínimo, o sea, con un tiempo mínimo, con las informaciones muy diluidas y muy complicadas de sacar. La obra de recuperación en nuestro libro comienza en el siglo XV con una mujer, Florencia Pinar, 1470-1530, datos recuperados. Literata, poeta impresionante, que se conoce poco de ella. Castellana de cierta influencia por su condición de familia en la corte de Isabel I de Castilla. Gran conocedora de la poesía de Petrarca y toda la poesía que viene procedente de Italia. El libro termina con una mujer bastante conocida, María Teresa León, por su relación de pareja con Rafael Alberti, sin considerar su valía como escritora, y activista social por su condición rebelde a la injusticia, al respeto a las mujeres. Este trabajo de investigación, como he dicho, ha sido bastante complejo. Hemos seleccionado finalmente 33 mujeres. Buscarla en los manuales de literatura es prácticamente imposible porque no aparecen. Además de imposible, es frustrante, ¿no? No están, no tenemos pistas de ella y la investigación se hace dura y los datos obtenidos hay que contrastarlos muchas veces porque no están fielmente estudiados. Esto ocurre incluso en los autores más leídas en su época. Tengo que agradecer a la colaboración prestada por estos 13 autores que están en el libro, que nos han ayudado a desempeñar o a desarrollar, mejor dicho, el trabajo de cada una de las autoras que le hemos ido dando. Esto, como es normal, pues ha facilitado enormemente la publicación de este volumen. Asimismo, queremos reconocer la gran colaboración de los lectores que colaboraron en recitar la obra poética de dichas autoras. Trabajo muy intenso, pues hubo de coordinar a muchas y muchos poetas, ya que en algún caso se llevó al evento hasta 6 autoras recuperadas en la misma jornada, cada una de sus respectivas poesías, que con gran profesionalidad todos y todas leyeron. No quiero dejar pasar la oportunidad de recordar y agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Málaga a través de su área de cultura, que siempre estuvieron abiertos a concedernos las ayudas oportunas, como la concesión del sitio y lugar de hacer este evento en una de las salas más demandadas de Málaga, como es el Museo del Patrimonio Municipal, MUPAM. También la ayuda económica, adquisición de un gran número de ejemplares de gran importancia para la publicación, hecha por Ediciones del Genal. Además de agradecer personalmente la colaboración de todos estos
colaboradores, valga la redundancia, decir que difundir este trabajo ha facilitado que algunos profesores, generalmente de instituto, lo utilicen como herramienta de trabajo, consiguiendo finalmente el objetivo deseado a la hora de plantearnos elaborar este libro. La presentación de la obra ha sido un arduo trabajo por los largos movimientos, ya que ha sido presentada en toda Andalucía, exceptuando Huelva y Almería, que no ha sido oportunidad de hacerlo. La obra, por su planteamiento, ha tenido una amplia difusión y sigue teniendo en casi toda Andalucía, exceptuando las 2 ciudades que ya antes mencionado. En Sevilla se ha presentado en 2 ocasiones, con magnífica afluencia de público. En Málaga igualmente se ha presentado en 2 centros culturales. Inclusive existe el proyecto de hacer un debate tertulia sobre la temática de la obra, gestionando la presentación en Madrid. Hay 2 ofrecimientos para llevarlo. No quiero olvidar a todos los presentadores y presentadoras, poetas, amigos y amigas, con mucha clase literaria y sabedores del conocimiento de la obra a la hora de presentarla con mucha base sobre el conocimiento del libro. Bueno, y como punto final, hacer un gesto a estas mujeres. Queremos dejar en esta grabación un par de poemas cogidos al azar de 2 autoras presentes en el libro. Y en primer lugar va a leer Roberto un poema de una de ellas. De Isabel de Vega, siglo XVI, voy a leer un soneto con la calidad que le acompaña. Dice así: divino ingenio, lengua casi muda, hermoso rostro, cuerpo desgraciado, valor inestimable no estimado, con mano larga y de poder desnuda, virtud resplandeciente sin ayuda, rigor y ejecución bien empleado, benigno, afable, nunca experimentado, palabra firme, fe que no se muda, alto estrado, grandeza, abatimiento, prisión en libertad, poca salud, con ánimo constante y sufrimiento, paso sin hacer daño a su virtud, el príncipe don Carlos desdichado, a quien fortuna rostro no ha mostrado. A continuación voy a leer yo una décima de Margarita María Henke, que es una autora muy avanzada para su tiempo. Sus letras así lo dicen, del siglo XVIII. La décima dice así: de bienes destituidas, víctima de pundonor, censuradas con amor y sin él desatendidas, sin cariño pretendida, por apetito buscadas, conseguidas, ultrajada, sin aplausos la virtud, sin lauro la juventud, y en la vejez despreciadas. Y sin más, agradeciendo a la audiencia y saludándola en todo su fulgor, agradezco la intervención de Tomás Sánchez Rubio por transmitirnos y poder darnos esta satisfacción. Igualmente me despido con un saludo especial para la audiencia y todo mi agradecimiento para Radio Provenzo, el programa La Estantería y por supuesto a Tomás Sánchez Rubio, que se ha portado con nosotros maravillosamente, al que estaré siempre agradecida. Muchas gracias. Gracias.
La razón en que mi tío fundaba la tenacidad de su empeño era muy juiciosa, y me las iba enviando por el correo, escritas con mano torpe, pluma de ave, tinta rancia, letra gorda y anticuada ortografía, en papel de barbas comprado en el estanquillo del lugar. Yo no las echaba en saco roto precisamente, pero el caso para mí era de meditarse mucho, y por eso, entre alegar él y meditar y responderle yo, se fue pasando una buena temporada. La primera carta en que trató del asunto fue la más extensa de las 8 o 10 de la serie. Temía colarse en él de sopetón, y me preparaba el camino para sus fines, tomando las cosas desde muy atrás y como si nos tratáramos entonces, aunque de lejos, por primera vez. Mucho le estorbaba la pluma entre los dedos, y bien lo revelaban la rudeza de los trazos, la desigualdad de las letras y las señales de más de un borrón lamido en fresco o extendido con el canto de la mano, pero con paciencia y buena voluntad se vencían los imposibles. Enlazando como solemos hacer el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro fragmento de nuestro admirado autor José María de Pereda, concretamente con el comienzo de Peñas Arriba, novela publicada en 1895, una obra trágicamente destacable por cuanto durante su proceso de creación tuvo lugar el suicidio del hijo mayor del escritor. Pereda escribe una muy breve pero emotiva dedicatoria al principio del libro que reza así: a la santa memoria de mi hijo Juan Manuel. El argumento de Peñas Arriba se centra en la figura de Marcelo, un joven abogado madrileño que para complacer a su tío Celso emprende en invierno un viaje a Tablanca, pueblo en las montañas cantábricas. Tras excursiones y conversaciones con sus habitantes, Marcelo poco a poco se va encariñando con el lugar y con su impresionante entorno natural, narrando la obra el proceso de aclimatación del joven, quien al morir su tío elige una esposa de la localidad donde se instalará ya hasta el final de sus días. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto volveremos a escucharnos.